Zambrano. María Zambrano nace en Vélez, Málaga, en 1904. Estudia filosofía en Madrid y asiste a las clases de los filósofos más reconocidos del momento, como Ortega, Zubiri y García Morente. Participa en los movimientos estudiantiles y empieza a colaborar en los periódicos. En 1932 sustituye a Zubiri como profesora en la Universidad Central, después de haber sido ayudante de Ortega en la cátedra de Metafísica. Colabora en revistas culturales, Revista de Occidente, Hora de España, y entabla amistad con poetas como Luis Cernuda, Jorge Guillén o Miguel Hernández. Zambrano, que había colaborado con la República, se ve obligado a un exilio en 1939 que le lleva a México al acabar la guerra y a instalarse sucesivamente en Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos, Suecia, Italia y Francia, desde donde regresa a España en 1984. Unos años antes había empezado su reconocimiento público. Muere en Madrid en 1991. La razón poética. María Zambrano fue discípula de Ortega y perteneció a la Escuela de Madrid, que aglutinaba a los pensadores españoles del momento. Influenciada por los místicos San Juan de la Cruz y por la poesía de Machado, sustituye la razón vital orteguiana por la razón poética. La poesía es un modo peculiar de superar el racionalismo, se acerca a la idea heideggeriana del lenguaje como casa del ser. En sintonía con Ortega y su razón vital, María Zambrano recurre al concepto de razón poética como método fenomenológico para acceder a las profundidades del espíritu humano. Parte de una visión trágica del ser humano. Identificar al hombre con la razón ha sido el gran triunfo de la filosofía occidental, pero esta creencia occidental es falsa. Una razón sentiente o una razón sintiente y un sentimiento razonable, eso es el hombre, escribe Zambrano. Al pretender salvar al hombre, lo que ha conseguido el racionalismo ha sido condenado, pues le ha hecho creer que hay una identidad entre ser y pensar, y que por ello lo racional y solo lo racional es real, y viceversa. El rechazo del pensar discursivo es característico del pensamiento de María Zambrano. El ser humano ansía el saber, pero este no está ahí fuera, ni hay un camino prefijado accesible a la razón discursiva. En todo caso, la búsqueda del saber no nos garantiza su obtención, pues la verdad es ante todo un encuentro, un don, una relación. El verdadero saber es saber del alma, en un doble sentido. El que sabe el alma, no la razón, y el que versa sobre el alma, sobre el espíritu. Este conocimiento no se acota en los límites marcados por el racionalismo, es un saber en el que está implicado necesariamente el sujeto, en el que la explicación del mundo es inseparable de la vida del individuo que explica el mundo. Las formas de este saber son aquellas que, pareciendo antagónicas, disuelven su antagonismo al unirse. Son la poesía y la filosofía. La razón poética supone la unión de contrarios, pensamiento-vida, conocimiento-gozo, razón-poesía, para restituir la totalidad humana, reducir la heterogeneidad a la unidad. La filosofía sola, buscando ajustar la realidad al pensamiento, acaba negando lo aparente, el mundo, por lo que genera en el hombre violencia y desgarro. Por el contrario, el poeta es un ser asombrado y disperso que persigue la multiplicidad, las apariencias. Por otra parte, la razón poética es creadora de palabras y pensamientos. Cuando la filosofía se hace poesía, entonces se alcanza la sabiduría y no se expresa en conceptos o en discursos racionales, sino en formas de filosofía poética como la meditación o el aforismo. María Zambrano se propone así con su razón poética el regreso a la persona humana íntegra. Podemos rastrear la huella de estos planteamientos en el interiorismo de San Agustín, en la fenomenología de Husserl, en la teoría del lenguaje como casa del ser de Heidegger, en el vitalismo de Bergson, en Unamuno. La filosofía se acuesta más a la poesía que no a la ciencia, y en el racio-vitalismo de Ortega. Zambrano recupera el estilo de filosofar de la tradición cristiana. San Agustín, San Juan de la Cruz. En esta línea de pensamiento sitúa a Spinoza, al que considera un místico racional. Frente a la crisis del racionalismo opone, pues, la intuición poética como medio de acceso a la verdad y como expresión de esa verdad, que no puede encerrarse en los conceptos puros del entendimiento. El ser propio de la cultura y de las gentes de España es reacio a la filosofía tal como se ha desarrollado en Occidente. Su modo específico de filosofar se caracteriza por su voluntad de rechazo de todo sistema. El español ama la realidad plena y es reacio a sistematizarla y a pretender conocerla de manera racional. El ser de España no se refleja en un sistema de conceptos, sino en la poesía, en la pintura, en la novela e incluso en los dichos populares y refranes. Lo sagrado y lo divino. Lo sagrado es el logos, el arjé, del cual todo surge y al que todo debe llegar. La relación del hombre con lo sagrado ha sido siempre problemática y es lo que ha determinado la filosofía a lo largo de la historia de Occidente.
El hombre ha tratado de dar forma a lo sagrado, que es algo oscuro y misterioso, primero con la aparición de los dioses en Grecia, transformando lo sagrado en lo divino. El ser humano ha tratado de apropiarse de las características de lo divino para alcanzar una existencia independiente y surge como existente en su enfrentamiento con lo divino. Con Nietzsche y Marx se llega a negar a Dios, pero Dios ha ido tomando las formas de la historia, la sociedad o el futuro, que vuelven a ser dioses insaciables que devoran al hombre. Zambrano cree en el retorno del hombre al seno de lo divino. Este retorno no puede hacerse a través de la ciencia teológica, sino a través de la mística. La filosofía tiende en última instancia a ser un saber acerca de Dios, ya que todo está en Dios y se concibe por Dios, como había afirmado Spinoza en su Ética. El hombre está en Dios y Dios se manifiesta al hombre, no ya en las escrituras o en una religión positiva, sino en las claridades de la cotidianidad, en el tiempo, en la alegría, en el amor. El hombre debe estar atento a estos signos de la manifestación de Dios. La religión cristiana es para Zambrano la religión que más y mejor ha expresado la comprensión de lo divino, y entre sus manifestaciones la mística española es un momento culminante. Persona y democracia. Zambrano considera dos vertientes en la realidad humana, el pasado y el futuro. La historia, la tradición, la herencia constituyen un pasado que el hombre interioriza de manera personal y lleva consigo como un inconsciente histórico. En cuanto al futuro, Zambrano lo concibe como destino que el hombre debe forjarse con su conciencia y su libertad. Al inventar su propia vida, el hombre necesita ir más allá de lo heredado, trascenderlo y superarlo. Esa vida que el hombre ha de forjarse exige la libertad. Ser persona es ser libre. El sentido de la sociedad y de la historia es precisamente la persona y no al revés, de manera que es la sociedad la que debe hacer posible la libertad. El individuo sin sociedad no sería más que naturaleza, pero la sociedad no es más que un medio para potenciar la realización de la persona. De ahí que Zambrano plantee la necesidad de la democracia, que define como un tipo de sociedad en la cual no solo está permitido, sino exigido ser persona.